Entonces voy a subir esto tantito, si se puede. ¡Ay, qué bonito! Eso sabe, pero ahí está. Va. Entonces, ¿sí se ve bien? ¿Todo ven bien? ¿Sí? ¿El tamaño? Va. Entonces, la primera pregunta. ¿El tiempo es una variable? Entonces, aquí, ¿de qué tipo es el tiempo? Continuo. Continua. ¿Por qué no puede ser el tiempo una variable discreta? La discreta considera enteros. Exacto, ¿no? La discreta considera enteros y el tiempo no es por números enteros, ¿no? Está avanzando todo el tiempo. Dale. Tanto que a algunos les tomó 2 minutos menos y ya no pudieron contestar eso. 14 segundos. 14 segundos, ¿sí? ¿Ya ves? No, no. Entonces no es discreta. ¿Es ordinal? ¿No? ¿Por qué no es ordinal? ¿Alguien sabe qué es una variable ordinal? Ajá, pero... Donde considera que uno es más que otro. Sí, ¿no? Como tipo una variable Likert, ¿no? Que va ordenada en nada, poco, mucho, todo, ¿no? Entonces, los ordinales son aquellas que yo puedo ordenar. ¿Qué tanto te gusta la pizza? Ajá, ¿qué tanto te gusta la pizza? ¿Poco, mucho o muchísimo, no? Entonces, estas son variables ordinales. Ahora, nominal. ¿Por qué el tiempo no es una variable nominal? Hombre, mujer. ¿Por qué el tiempo? Ajá. O sea, ¿sabes? La variable hombre-mujer es una variable nominal. ¿Por qué? Porque no tiene un orden. Si tuviera un orden sería ordinal. ¿No? No es numérica, entonces no son enteros. Cuidado, cuidado, cuidado. Entonces no puede ser discreto, ¿no? Pero ¿por qué el tiempo no es nominal? Porque no lo puedo encasillar en categorías. Exacto, no lo puedo encasillar. Además, el tiempo sí está ordenado, solo que este orden es continuo. Todo el tiempo está avanzando, ¿no? Y no es lo mismo este segundo que hace 2 segundos sobre los 2 segundos que vienen. Entonces, está ordenado, pero es continuo. Ahora, la D era continua, ¿no? Entonces, el tiempo es una variable continua. Vale, entonces esa estaba facilísima. Era la letra D. La segunda, se tienen 2 ítems. El ítem 1 tiene una dificultad de teoría clásica de los test de 0.8 y el ítem 2 una dificultad de 0.7. ¿Cuál es el más difícil? ¿Quién me dice? El 2, ¿Por qué el 2? porque menos personas respondieron correctamente la pregunta. Exacto, ¿no? Lo dijo muy bien Graciela. La dificultad en teoría clásica de los test es el porcentaje de respuesta correcta. Entonces, si un ítem, el ítem 1 tiene una dificultad del 80%, quiere decir que el 80% la contestó bien. Y el 2, si tiene una dificultad del 70%, quiere decir que el 70% la contestó bien. Entonces, el ítem más difícil es el que menos personas lo hayan contestado bien, ¿no? ¿Cuál es ese? El 2. ¿Listo? Muchas gracias. A ver, ahora el 3. Se tienen 2 pruebas. La prueba 1 tiene un alfa de 0.85. En la prueba 2, un alfa de 0.92. ¿Cuál de las dos tiene mayor confiabilidad? Ahora esperen un minuto. Todos los de aquí participan mucho siempre y yo he visto que los que están en línea no participan nada. Entonces voy a escoger al azar a alguien. Cheryl, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Cheryl, ¿puedes responderme la pregunta 3? ¿Cuál es la respuesta correcta y por qué? El 2, porque entre más cercano está uno, es mejor. ¿Qué es el alfa? Es el coeficiente de consistencia interna en confiabilidad en TST. Exacto, ¿no? El alfa nos da una medida de la confiabilidad, de la consistencia interna de la prueba. Es decir, nos dice qué tanto la prueba nos mide una sola cosa, ¿no? No sabemos qué, pero una sola cosa. Entonces, si una prueba tiene un alfa, como dice Cheryl, más cercano a 1, quiere decir que la confiabilidad es mayor. El 1 es lo ideal, el 0 es
cada ítem mide lo que se le da la gana y esta prueba no, nomás no. Entonces, la opción de respuesta correcta es la B, la 2. Ahora la 4. ¿Quién nos dice cuál es la 4? ¿Cuál es una limitación de la teoría clásica de los test? Si nadie se atreve, voy a seleccionar casualmente a Ángela. ¿Estás por ahí, Ángela? Vean, Ángela nos tiene así nada más en... Puso el Zoom trabajador y se fue de parranda nada más. No, Ángela, no nos abandones. Bueno, Denia, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Ángela, ¿cómo estás? Uy, bien. ¡Ay, se me soltó el perro! Esperen. Venite, vámonos. Ahí estoy, aquí estoy. Dígame. Entonces, el 4. ¿Cuál es la respuesta del 4 y por qué? Deme un momento, vamos a ver. A ver, el 4, mientras lo voy leyendo en lo que Ángela lo analiza, es ¿cuál es la limitación de los TCT? Recuerden que la teoría clásica de los test es muy buena, ¿no? Tiene muchas cualidades, nos sirve mucho, pero tiene algunas deficiencias. Estas deficiencias se observaron, nos dimos cuenta que existían y se creó la teoría de respuesta al ítem. Entonces, todo lo que nos da la teoría de respuesta al ítem y lo que no nos puede dar la TCT son limitaciones de la TCT, ¿no? Entonces... creo que la respuesta correcta sería altamente difíciles, pero para otros pueden ser sencillos. No, el invariable respecto al instrumento utilizado. No, la primera, el nivel de dificultad depende del tipo de muestreo que se pretende. Dame un momento. A ver, ¿qué te parece? Bueno, si vamos a dejar esa pendiente, la 4, vamos a hacer la 5, ¿va? Va, la 5. ¿Qué significa que la relación entre un ítem y el rasgo latente que se mide sea monótona? A ver, Julieta, que ya empezó a decir, ¿qué eres, Julieta? Yo te escuché. No sé, yo creo que la saqué mala, porque no sé qué es esa relación monótona. Yo pensé que la relación era una relación como... No se escucha, profe. Habla más fuerte, más fuerte. Yo pensé que era una relación directamente proporcional. No logré identificar cuál de los tres era la respuesta correcta. A ver, entonces, el rasgo latente que se mide es lo que mide toda la prueba, ¿no? Todo el instrumento. Entonces, si quieren, voy a dibujar por aquí, aprovechando que puedo usar mi dedo. Entonces, voy a crear una nueva hoja y vamos a ver, ¿no? Para la tercera. Entonces, el tema es que toda la prueba... Ahí está, mi dedo, vaya. Toda la prueba está hecha para medir un constructo. ¿Qué constructo? Pues ya depende de que quiera medir, ¿no? Si mi constructo es, ¿cuál era el tuyo? ¿La diabetes? Okay. Adherencia. Adherencia al tratamiento de diabetes, ¿no? Si mi constructo es adherencia, entonces, pues todos los ítems están enfocados en medir adherencia, de una o de otra forma, ¿no? Tal vez unos miden el detalle de que si van constantemente al tratamiento, ¿no? Otros miden de que si sí se toman sus pastillas a tiempo o las tomas a tiempo. Otros miden si a veces las toma, a veces no, ¿no? Entonces miden diferentes cosas, no sé qué más, ¿no? No soy experto. Pero todos miden lo mismo o me tratan de ayudar a que en conjunto me midan adherencia. ¿Por qué? Pues porque no tengo una sola variable que pueda decirme adherencia. O sea, si yo le preguntara a alguien y si alguien fuera totalmente honesto y supiera exactamente qué es adherencia y le dijera, tú te adhieres a tu tratamiento y que él me dijera, sí, entonces si yo le confiara ciegamente, ya, ¿no? Pero pues eso no pasa. Mucha gente ni siquiera sabemos qué es adherencia a un tratamiento. Me incluyo, ¿no? Entonces, si no sabemos, pues si alguien me pregunta, pues puedo decir sí, porque sí, nada más, sin saber qué es. O puedo decir no, y capaz que sí, ¿no? O puedo decir lo que sea, y capaz que yo no tomo ningún medicamento constantemente, entonces no tengo ni que adherirme, ¿no? Entonces, todo me mide un solo constructo. Entonces, en teoría clásica de los test, ¿cómo puedo saber qué tanto de ese constructo tengo?
¿Qué pasa si, por supónganse que esta es la recta de respuesta correcta, ¿no? Y estos son las personas, estos son todas las personas que hay, ¿no? Están ordenadas de la menor respuesta correcta a la mayor respuesta correcta. Entonces, si esta persona, por ejemplo, hasta aquí, mide, nos dice, pues yo sí compro las medicinas, ¿no? Y luego esta persona aquí dice, pues yo no solo las compro, a veces cuando me acuerdo me la tomo, ¿no? Y esta persona dice, pues yo me la tomo siempre a la hora que me la debo de tomar. Y esta persona, además de eso, la va a revisión médica. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si tengo más aciertos, que en este caso sería más adherencia al tratamiento, pues ¿qué pasa? Si yo ya estoy en esta parte de aquí, que está más roja, quiere decir que yo compré las medicinas, me las tomo a veces, voy a revisión médica y ya estoy aquí, ¿no? Entonces, ¿quién está más adherido al tratamiento? ¿El que está hasta acá o el que está aquí? Derecha. El que está hasta la derecha, ¿no? El que está aquí tiene mayor adherencia que el que nada más las compra. ¿Por qué? Porque son acumulativos. Entonces, ¿cuál podría ser un índice que me dijera qué tanto del constructo que quiero medir tengo en teoría clásica? ¿No? Piénsenlo ahora en matemáticas, ¿va? Vamos a, si no todavía no queda claro, vamos a pensar en algo fácil. Matemáticas. Resulta que estos son mis cantidades de aciertos, ¿no? Si respondí este ítem, dejen borrarlo porque si no, está. Vamos a pensarlo así, ¿no? Tengo aquí mis ítems, ¿va? Otra forma de ver. Son mis ítems y son de matemáticas. Entonces, todos estos son ítems, son ítems, son ítems, son ítems, ¿va? Este primer ítem me habla de sumas. Este segundo ítem me habla de restas. Ah, bien, hasta sido mejor. Este tercer ítem me habla de multiplicaciones, este de divisiones, ¿va? Y este de acá me va a hablar de resolver problemas, ¿no? De resolver problemas usando todo esto. Entonces, si mi constructo, todo mi constructo fuera matemáticas, y yo matemáticas lo mido de esta forma, ¿cómo puedo saber que alguien sabe matemáticas? Pues alguien que sabe matemáticas, para mí debería de poder responder todos estos ítems, ¿no? Porque sabe, si no, no sabe matemáticas. ¿Qué pasaría si alguien, por ejemplo, puede responder sumas, ¿no? Está aquí. Puede responder sumas. ¿Qué tanto de matemáticas sabe? Pues solo sumas. ¿Qué pasa si tengo otra persona que puede sumas y que puede restas? Sabe más que el otro, ¿no? ¿Y qué sabe de matemáticas? Pues sumas y restas. ¿Qué pasa si tengo otro que sabe sumas, sabe restas, sabe multiplicaciones y sabe divisiones? ¿Qué sabemos de él? Casi sabe todo. Casi sabe todo matemáticas, pero este que sabe estos cuatro, sabe más matemáticas que el que solo sabe sumar. Y sabe más matemáticas que el sabe sumar y restar. Y ahora vamos al caso extremo. ¿Qué pasa si yo tengo a alguien que sabe sumar, restar, multiplicar, dividir y además hace problemas con todas las demás operaciones? Sabe todo mi constructo, ¿no? El de azul sabe todo lo que quiero saber. Ahora, si quisiéramos medir qué tanto saben matemáticas, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo puedes saber qué tanto alguien sabe matemáticas a partir de este constructo que está así? ¿No? El número de aciertos.
Por el número de aciertos, ¿no? Porque si alguien sabe todo, por ejemplo, el azul de arriba, si alguien contesta todas las preguntas bien, quiere decir que ese alguien domina todo mi constructo, ¿no? Y si alguien solo sabe sumar, no domina mi constructo, casi no lo domina. Pero ¿quién domina más el constructo? ¿El que solo sabe sumar o el que sabe, o el verde que sabe sumar y además sabe restar? ¿Quién de los dos domina más el constructo? El verde. ¿Por qué? Porque sabe sumar y restar. ¿Cómo sé que sabe sumar y restar? Porque le hice un ítem de sumas y un ítem de restas y los dos los tuvo bien, ¿no? Entonces el verde tiene 2 aciertos, por lo tanto sabe más que el azul que tiene un acierto. Luego vamos al rojo. ¿El rojo cuántos aciertos tuvo? 4, ¿no? ¿Quién sabe más de matemáticas? ¿El que tuvo 4 aciertos, el que tuvo 2 o el que tuvo 1? 4. Ahora el azul tuvo 5 aciertos. ¿Quién sabe más? ¿El que tuvo 5 aciertos, 4, 2 o 1? ¿Qué? 5. Entonces, ¿cómo podría saber qué tanto de mi constructo sabe? ¿Con qué? Con la medida de aciertos. ¿Con cuántos aciertos tiene? Entonces, en TCT, en teoría clásica de los test, la única herramienta que tengo para saber qué tanto del constructo saben es con la cantidad de respuestas correctas que tiene, con cuántos aciertos tiene, ¿no? Es la única forma que tengo, no tengo otro. Quisiera tener muchas más, pero no, ¿no? Es esta. Entonces, este es qué tanto de mi constructo tiene. Ahora vamos a borrar todo esto, ¿va? Ahí está, lo borramos todo y nos vamos al quiz 1. Entonces, la pregunta dice, ¿qué significa que la relación entre un ítem y el rasgo latente que éste mide sea monótona? Entonces, el rasgo latente que el instrumento mide es aquello que quiero medir, ¿no? Si yo quiero medir matemáticas, pues quiero saber qué mide matemáticas, ¿no? O sea, todo mi constructo de matemáticas. Entonces, ¿qué pasa? En TCT, en teoría de respuesta al ítem es muy fácil saber esta relación. ¿Por qué es muy fácil? Porque se acuerdan que tenemos nuestra curvita así, y aquí es la habilidad, ¿no? Entonces, lo que dice la teoría de respuesta al ítem es que a mayor habilidad, mayor probabilidad de contestarlo correctamente. Esa es teoría de respuesta al ítem. Entonces, lo que dice es que entre el ítem se ha contestado mejor, en realidad también exhibo, pues entre más se contesta, exhibo que el estudiante tiene más habilidad en general, es decir, que tiene más concentración de aquello que quiero medir, ¿no? El constructo está más fuerte, es decir, si todo mi prueba es matemáticas, lo que estoy midiendo es la habilidad de matemáticas, ¿no? Entonces, mi rasgo latente, pues es este, ¿qué tanta habilidad tiene? Y mi ítem, pues es este comportamiento. Entonces, lo que yo quiero, lo que estoy preguntando aquí es lo que estoy preguntándoles en el ítem 5 es, ¿qué pasa si un ítem que sea monótona quiere decir que se llevan igual todo el tiempo, ¿no? Más o menos igual. Ajá, que no que se repita, sino que se llevan, ¿no? Ajá, es directamente proporcional, es decir, que un ítem lo responden más, o sea, lo que yo estoy buscando aquí es que un ítem lo respondan más entre más saben de aquello que quiero medir. Que es lo mismo que ahorita lo de teoría de respuesta al ítem. Es decir, si tengo un estudiante que tuvo 50% de aciertos, si tengo un estudiante que tuvo el 50% de aciertos, quiere decir, y este ítem es monótono con la concentración, es decir, con mi cantidad de aciertos, pues lo que quiere decir es que los estudiantes que más aciertos tienen son aquellos que más respuestas correctas tienen a este ítem. Es decir, si tengo un estudiante que tiene el 90% de aciertos de mi prueba,
pues es casi seguro que ese estudiante me va a contestar este ítem. Pero ¿qué pasa si yo tuviera un ítem que entre más aciertos tienen los estudiantes, menos contestaron ese ítem? ¿Qué pasaría? La discriminación que... Fuerte, fuerte. Es negativo. Tienes que hablar más fuerte porque si no, no se escucha. No, yo digo la pseudoeliminación de ese caso. No, otra cosa. Pensé que habías dicho otra cosa. ¿Qué? No sé qué voy a ver. Es la discriminación, ¿no? Recuerden que la discriminación nos dice justo eso, ¿no? Si yo te, o sea, es que esto lo hemos visto en teoría de respuesta al ítem, pero en teoría clásica es lo mismo, solo que más fácil, ¿no? Es decir, si yo tengo un ítem, vamos a dibujarlo aquí. Haz de cuenta que esto es mi cantidad de respuestas correctas, ¿no? Es decir, estos son los aciertos. ¿Sí? Entonces, tengo una prueba que va del 1 hasta el 10 aciertos. ¿Va? Son aciertos. Y yo tengo un ítem aquí. Este es mi ítem. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa? Pues que si yo tengo a alguien que contesta, aquí voy a dibujar en verdecito, ahí está, fue el verde oscuro, ¿no? Tengo un alguien aquí que contesta 0 ítems. Y pues si contesta 0 ítems, pues tampoco va a contestar el que tengo, ¿no? Entonces, pues no pasa nada, vamos bien. ¿Qué pasa si tengo a alguien que contesta un ítem? Solo uno. Contesta un ítem de una prueba de 10. Pues yo tengo uno, no sé cuál, tengo uno de estos. ¿Qué tan probable es que conteste este uno que yo tengo? Pues quién sabe, ¿no? Porque solo contestó uno, es como uno de 10. Entonces, ¿puedo haber contestado este o puedo no haberlo contestado? Pero ahora, ¿qué pasa si tengo a alguien que contestó? Vamos al otro extremo. Contestó los 10 ítems. ¿Es probable que haya contestado este? Sí. Pues sí, porque contestó todos, ¿no? Entonces, en particular, contestó el que estoy buscando. ¿Qué pasa si tengo a alguien que contestó 9 ítems? Tiene 90% de probabilidad de contestar. Entonces, debería de pasar que este ítem es muy probable que los que tienen 9 aciertos lo hayan contestado bien. ¿Quién tendría más probabilidad de contestarlo bien? ¿Alguien que tuvo 8 aciertos o alguien que tuvo 9? 9. ¿Por qué? Porque tiene más aciertos. Debería de poder contestar con más frecuencia este ítem bien. Pero ¿qué pasa si fuera al revés? ¿Qué pasaría si el 9 tuviera menos probabilidad de contestarlo que el 8? ¿Eso estaría bien? No. No, ¿por qué? Porque la habilidad aquí me la está midiendo la cantidad de respuestas correctas. Entonces, lo que estoy diciendo es que a mayor habilidad, mayor cantidad de respuestas correctas, menos probabilidad de contestar ese ítem. Eso es la discriminación frente a teoría clásica. Eso es lo que nos dice el punto biserial. El punto biserial nos dice si un ítem a mayor cantidad de respuestas correctas, también es más probable que se conteste bien. Eso es punto biserial. Discriminación en teoría clásica de los test. Si la discriminación, es decir, si el punto biserial es muy bajo o negativo, pues lo que pasa es que tengo a personas que tienen muchos aciertos y entre más aciertos tienen, menos probables de contestarlo bien. Es decir, que los que solo contestan uno tienen más probabilidad de contestarlo bien y entre mayor crece la cantidad de aciertos, menos probabilidad de contestarlo bien. Entonces, este ítem no me está valorando la prueba del sentido que yo quiero. Lo que me gustaría es que el que tiene... Ahí voy a borrar todo porque si no... Ahí está. Lo que me gustaría es que si yo tengo a alguien que tiene un acierto,
entonces esta tenga una cierta probabilidad de contestarlo, pero que esta probabilidad sea menor a la que tiene de contestarlo alguien con 2 aciertos, ¿no? Y que esta sea menor a la que alguien con 3 aciertos. Y que esta sea menor a la probabilidad de alguien con 4 aciertos. Entonces, si ven, esto me está hablando de una monotonía, ¿no? Es decir, siempre el siguiente debe ser mayor que el anterior. Entonces, entre más aciertos, mayor probabilidad voy a tener de contestar cualquier ítem. ¿Mande? Sí. La palabra monótona fue la que no sabía qué se refería. Ah, monótono es que sigue el mismo comportamiento una y otra vez, ¿no? Seguido. Sí, pero anoche a las 11:55 que nos estábamos poniendo, no, veíamos todo borroso. Todo borroso. Sí. Bueno, esto es monótono. Entonces, lo que está preguntando el ítem 5 es sobre punto biserial, la discriminación en teoría clásica de los test, ¿no? Entonces, lo que dice ahí es que si aumenta la aptitud o habilidad, la probabilidad de respuesta correcta al ítem aumenta, que es el mismo grafiquito que hicimos. ¿Y se acuerdan que es lo mismo para TCT que para teoría de respuesta al ítem? Porque el TCT es a mayor aciertos, mayor probabilidad de contestarlo bien. Y en teoría de respuesta al ítem es a mayor habilidad, mayor probabilidad de contestarlo bien. No es lo mismo. Esto es discriminación. Que en teoría de respuesta al ítem ay, perdón, lo voy a dibujar porque si no los que están allí no lo ven. Pero este es la discriminación, lo que significa la discriminación tanto en teoría clásica de los test como en teoría de respuesta al ítem. ¿Va? Solo es una forma diferente de parafrasearlo. Ahora, decía el A dice la dificultad en TCT está relacionada con la cantidad de respuestas correctas. Entonces, si la dificultad de TCT se acerca a 1, la tasa de respuestas correctas se acerca a 0. Esto está mal porque si la dificultad en TCT es el porcentaje de respuestas correctas, se acerca a 1 es que el 100% de las personas lo contestaron bien. Entonces no puede pasar que si el 100% lo contesta bien, la cantidad de respuestas correctas se acerque a 0, ¿no? No se puede ir a 1 y a 0 al mismo tiempo, ¿no? Ahora el segundo, decía, la probabilidad de tener una respuesta correcta está directamente relacionada a la pseudoadivinación. Tampoco. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la pseudoadivinación es una línea base, ¿no? Entonces no está directamente relacionada porque la línea base es una línea constante. Entonces no puede una línea constante ser monótona. Bueno, puede ser monótona, pero si no se mueve, ¿no? Y esto dice que la probabilidad de respuesta correcta está relacionada, es decir, a mayor probabilidad debería de haber mayor pseudoadivinación. Entonces esta no es, ¿no? Va, hasta ahí quedó bien la 5. Va, ahora sí, vamos a regresar con Ángela. Ángela, ¿cuál es el dictamen para la pregunta 4? Y si quieren, mientras asigno a las 6, que a las 6 le va a tocar a, ¿cómo te llamas? Marta. A Marta le va a tocar la 6. Entonces, Ángela, ¿qué pasó con la 4? No estoy segura, pero... Y es que no hay la D de Diosito, profesor. Bueno, yo creo que la respuesta correcta es la A. Pero hay de Diosito. Ah, Es la A de adivinación. sí, es la de Diosito. A ver, ¿por qué la A? Porque entre más, dice, el nivel de dificultad depende del tipo de muestreo que se use al evaluar. Sí, porque digamos, no sé cómo explicar, pero es como que el principal problema que tenía la teoría es que aplicaba un grupo y luego el siguiente grupo no puntuaba de la misma manera. Entonces, no sé. Sí, la respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque como la teoría clásica de los test está referida a la población que evaluó, piensen qué pasaría si yo hago
La prueba que les dibujé ahorita de matemáticas que evalúa suma, restas, multiplicaciones y divisiones. Si se la evalúa a un grupo de estudiantes de 5 años, ¿sería una prueba difícil o fácil? Difícil. Pero ¿qué pasa si esa prueba se las pongo a ustedes? Fácil, porque todos ustedes saben sumar, dividir, restar y multiplicar, ¿no? Y eso más o menos. Pero ustedes saben, entonces, la dificultad de la prueba va a depender de a quiénes se la aplico. Y en teoría, teoría de respuesta al ítem, la dificultad de la prueba está asociada al instrumento más que a la población. ¿Va? Ahora sí, la 6. Ángel, no, sí. Elsa, perdón. Marta, perdóname. ¿Cuál es la respuesta 6? Fuerte, fuerte. ¿Por qué? Ay, perdón. Me explica por qué. A ver, la 6 es, si cada curva de la imagen representa un ítem, ¿cuál dirías que es el más fácil? Entonces, esta es la curva. ¿Cuál es el más fácil? Yo puse el ítem 4 honestamente porque lo que más izquierda se requiere más habilidad. Exacto, ¿no? El ítem 4 tiene la habilidad -2. Eso quiere decir que la dificultad es más chiquita, ¿no? -2 es menor que -1, menor que 0, menor que 1 y menor que 2. Entonces, el ítem 4 es el que tiene la dificultad más pequeña, ¿va? Listo. Entonces vamos con el 7. Vamos más rápido porque si no se nos va a ir el tiempo en esto. Dice, si se aplica una evaluación a un conjunto de 50 personas, ¿qué análisis recomendarías? Entonces aquí, recuerden, es un conjunto de solo 50 personas. A ver, esta es una pregunta apropiada para Alfonso. La teoría clásica nos daría mejor explicación de cómo se desempeña cada grupo. Si quisiéramos una de TRI, ocuparíamos muestras más grandes. Exacto, ¿no? Cuando las muestras son muy pequeñas, lo que podemos hacer es teoría clásica de los test. Es solo porcentajes y prácticamente, ¿no? Solo podemos hacer teoría clásica. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo su compañero, para teoría de respuesta al ítem necesito al menos unas 250 personas, o sea, necesito más personas, ¿no? Para análisis factorial y correlaciones tetracóricas también necesito unas 200 personas, ¿no? Para análisis multinivel también. Todos estos que son análisis estadísticos necesitan que una muestra no sea tan pequeñita. ¿Va? Entonces, si es la respuesta B, está. Ahora, la 8. ¿Qué es una prueba normativa o referida a la norma? Esta es para Graciela. ¿Qué es una prueba normativa? Profe, es aquella que está referida a la norma de un grupo. Entonces la respuesta era la tercera, digamos, donde los resultados se comparan con un grupo normativo, que es con el que se derivan las normas o baremos de la prueba. ¿Y cuál es un ejemplo de una prueba normativa? Bueno, por ejemplo, puede ser un test de inteligencia como el Wechsler, ¿verdad? Que tiene un promedio 100 y una desviación estándar, digamos, de 15 en general para ver el CI. Y esos resultados se obtuvieron a partir de un grupo, de una muestra normativa. Entonces, los resultados de una persona individualmente ya se van a comparar con respecto a los del grupo, ¿verdad? Y entonces, en función del promedio del grupo, que es el que establece la norma, así se van a juzgar los resultados del individuo. Digamos, un CI, por ejemplo, de 115, bueno, va a estar a una desviación estándar por encima del promedio del grupo normativo. Y un puntaje de, digamos, un CI de 85 va a estar a una desviación estándar por debajo del promedio del grupo normativo, que es 100.
Muy bien. Ya Graciela me está quitando el trabajo, no se vale. Pero sí, no, está bien. La 8 es, ¿qué es una prueba normativa? Pues son las referidas a la norma, ¿no? Era la opción de respuesta C. La 9, ¿cómo se define la consistencia interna de una prueba? Esta ya la dijeron, este ítem se repitió, ¿no? ¿Cómo se define la consistencia interna de una prueba? A ver, Julio. Ya cada parte del test mide el atributo que sea medir, la segunda sería La B, ¿no? Entonces, la consistencia interna es si la prueba me mide algo que quiero medir, ¿no? O sea, lo que me dice es la prueba te mide algo. Ya ese algo depende de cómo construiste la prueba, ¿no? Pero que te mide una sola cosa, ¿no? Muy bien, la 9. Ahora Profe, perdón, en esa pregunta yo dudé mucho porque, a ver si es que estoy equivocada, porque yo entiendo, digamos, la consistencia interna es referida a la confiabilidad. La confiabilidad no me dice que yo estoy midiendo el atributo que quiero medir, ¿verdad? Sino que me dice que todas las partes o ítems del test van midiendo lo mismo, pero sí, todavía no es lo que quiero medir. Entonces yo dudé mucho porque ya ahí se me mezcló el concepto de validez también, que efectivamente es medir lo que se pretende medir. sí, es justo lo que les decía ahorita, ¿no? La consistencia interna me mide, le dices que todo mi instrumento mide una sola cosa, ¿no? Todo instrumento mide una cosa. ¿Qué cosa? Pues esa cosa ya depende de cómo construir el instrumento, ¿no? Entonces, las opciones pues eran 3 así. Entonces, si la primera, graben que las puntuaciones del evaluado están libres de error, pues eso no, eso no mide la confiabilidad, entonces no es. Ahora, la medida en que las puntuaciones obtenidas por un sujeto serán las mismas, independientemente de quién evalúe, pues eso tampoco, ¿no? Porque eso es nada más, pues, ¿qué pasa con el que está aplicando el instrumento, no? Entonces, la única posible opción era la letra B, y la B me dice que me mide un atributo. Si yo mi prueba ya la estoy creando para que me mida algo por creación, entonces a la hora de medir mi consistencia interna, ese algo va a ser el constructo para el cual la diseñé, ¿no? Pero sí, como bien lo comenta Graciela, se puede confundir con validez, ¿va? Ahora, pues es la idea, ¿no? Que se confundan. No sé si confundieron, está bien. Recuerden, las opciones de respuesta deben de ser plausibles, ¿no? Si no, no está bien escrito. 10. ¿Qué coeficientes estadísticos nos ayudan a medir la consistencia interna? Alfa. Alfa. Entonces, no es el índice de capa ni es el coeficiente de estabilidad, ¿no? Es el alfa y está relacionado al ítem inmediato anterior, ¿no? Eso, esa es la definición de alfa. Sí, esa es la definición de alfa. Va. Entonces, hasta ahí acabamos el quiz 1. También el quiz 2 ya lo realizamos ayer. Sí. ¿Y el quiz 3 también? No. Vamos a ver el quiz 3. El quiz 3 era fácil. No, ya lo revisamos, ¿no? No, que tenía similitud. Ah, tenía similitud. Ok, vamos a ver esto. A ver, voy a hacerlo más chiquito, mejor. A las 6:59 de la noche todo se ve. No sé, eso puede ser difícil, ¿eh? Que todo se ve igual a esa hora, no. Ten cuidado. Usted anda decepcionado con nosotros, ¿verdad? Sí, yo los vi comer el otro día pan y no me dieron. Lo tenía que decir. Sí. Ahí está. Entonces, lo que quería nada más era hacer que se hiciera más grande, ¿no? Va. Entonces, esta pregunta es de las preguntas que sí quiero que les queden bien. ¿Va? Porque esto es de cómo ensamblar un instrumento.
Ah, ese era el sesgado, ¿verdad? Hacia la derecha. Ya dijo la respuesta, ¿no? Pero sí, a ver, la va a explicar su compañero entonces. Esta, Lo que nos tenemos, este es un ensamble de una prueba. Recuerden que para ensamblar las pruebas lo más fácil es hacerlo con teoría clásica y es con la dificultad, donde si yo trazo una diagonal de la cantidad de ítems que tenía mi prueba, en este caso tenía 83. Desde mi límite inferior, que es el 20%, a mi límite superior, que es el 80%, todos mis ítems, los promedios de la dificultad, es decir, la dificultad del TCT de cada ítem, debe pegarse a la diagonal, ¿no? Entonces, si sus ítems, por alguna razón que yo desconozco y que ojalá no les pase nunca, no se apegan a esta diagonal, su instrumento de una o de otra forma pudo haber estado mal ensamblado, ¿no? Pudo, porque tal vez por creación y porque ustedes decidieron que fuera así, no se pegaba, ¿no? Pero eso ya tuvo un trasfondo, una decisión de no lo voy a hacer así, ¿no? De lo contrario, tendría que pasar, ¿va? ¿Por qué? Porque en otras partes esto me da que se distribuya más o menos como una normal. Y entre más se apegue, también, pues más normal va a ser. Y si la dificultad es 50%, más va a pasar que la media de la población va a estar justo a la mitad, ¿no? Entonces ahora, la pregunta es, si la siguiente curva representa los parámetros de dificultad en teoría clásica de una prueba, ¿qué podríamos esperar de la distribución de su población? Entonces su compañero nos va a decir, Javier, vamos. Se podría decir entonces que va a tener un sesgo a la derecha porque es superior al 50%. Entonces, la curva normal, la campanita, no va a estar centrada en cero, sino que va a estar centrada en cero, un poquito a la derecha. En cero un poquito a la derecha. ¿Y cuál es la opción de respuesta correcta? No alcanza a ver. No sé cómo ustedes. ahí está. Estas son las posibles opciones de respuesta. La C se comporta similar a la normal centrada a la derecha con media de 51 aciertos. Media de 51 aciertos, ¿por qué? ¿Cuántos ítems tiene esta prueba? 80. ¿Qué pasaría si la media fuera de 51 aciertos? No. La prueba tiene 80 ítems, ¿no? Entonces, como está pegada a la... Así 40 sería el 50%, entonces es como de 40 a 41 aciertos. Esto nos está diciendo que si el promedio de la dificultad de todos los ítems se acerca al 50, la media de toda la población se va a acercar al promedio. ¿Cuál sería el promedio de una prueba que tiene 80 ítems? Sería 40. Entonces yo estoy esperando que la media sea 40. Entonces vamos a las opciones de respuesta. Sería la A, se comporte similar a una normal por media de 40 aciertos. No puede ser la C, porque la media no puede ser 51 aciertos, ¿no? Tendría que estar como una promedio de dificultad como el 60, ¿no? 65, por ahí. Entonces no puede ser la B porque está acercada a la derecha, no a la izquierda. Entonces, no es la B. Entonces la única que me queda es la A. Pero siempre está. Sí, está cerrada a la derecha. A ver, vamos a ver, espérenme, a ver esto. A ver, ¿cómo podrían ver aquí que está sesgada a un lado o al otro? Yo consideraba que estaba porque la miraba arriba de la media, que es la diagonal. La de estar arriba, quiere decir que está... Que está arriba, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa que este ítem esté arriba? O sea, que estos ítems estén arriba de esta diagonal. ¿Qué significa? Que está más fácil que la media. Esto es que está más fácil. Estos ítems me están jalando esta parte de abajo hacia arriba. Estos ítems también me están jalando esta parte hacia arriba.
Y todos estos ítems en realidad están bien pegaditos, ¿no? No jalan mucho, se quedan donde deben de estar. Entonces, los únicos que me jalan son los de aquí y los de hasta abajo. Entonces, lo que va a pasar con esta es que mi curva va a estar hacia el alma, hacia mi derecha, que sería hacia su izquierda, ¿no? O sea, va a estar así un poquito, ¿no? Así, ¿no? No está bien dibujado, ¿verdad? A ver, ahí está. Va a estar así y la media va a estar como aquí, ¿no? O sea, va a estar, de este lado va a estar más lleno. ¿Por qué? Porque en este pedacito estoy haciendo que la prueba sea un poquito más fácil. Entonces la dificultad de la prueba está bajando un poquito. Es decir, no está en 50, está un poquito más fácil que 50, del 51, ¿no? Entonces la media que podría haber sido 40 aciertos, pues tal vez se fue a 41 quizá, ¿no? ¿Por qué? Porque era un poquito más fácil, porque tuve estos dos jalones hacia arriba, ¿va? O sea, recuerden que cada alteración que tengan en su diseño les va a alterar los resultados. Listo. Entonces esto, por favor, recuérdenlo, por favor, por favor. Si no, cuando vean sus evaluaciones y vean que salieron mal, les voy a decir que bueno, pues estudiar. Tenemos la siguiente. No, me salté uno, ¿no? Este está facilísimo. Dice, en la siguiente tabla representa un ítem dentro de una prueba de 30 ítems. ¿Qué se puede inferir? Entonces, promedio de aciertos, tenemos que la respuesta correcta es la A. Y tenemos que 23 hombres la contestan bien y 9 mujeres la contestan mal. Digo bien, 9 mujeres bien y 23 hombres bien. ¿Qué pensarías de este ítem? Si más hombres la contestan bien que mujeres. ¿Para qué? Está más fácil para los hombres, ¿no? Entonces mi primera intuición sería que tal vez, y solo tal vez, tiene tip hacia los hombres. O sea, de pronto podría pasar que este ítem beneficia más a los hombres que a las mujeres. El ítem per se sí discrimina bien. Si yo no divido la población en hombres y mujeres, me discrimina bien. ¿Por qué? Porque muchos, o sea, si suman hombres y mujeres, pues más o menos los hombres, la suma de los dos, sí me da un porcentaje más del 20% de la población, ¿no? Y además sí pasa que tengo los otros, ¿no? Los otros están más o menos parejitos, ¿no? Entonces este ítem de primera instancia se ve bien. No sé, se ve todo bien, excepto que cuando lo divido en hombres y mujeres, hay algo raro ahí, ¿no? El ítem le está ayudando más a los hombres que a las mujeres, claro. Hasta ahí vamos bien. Ay, eso estaba muy fácil. Vamos a ver este que dice, si la siguiente curva representa un ítem, ¿qué información tiene el eje X? La habilidad. La habilidad, no es que estaba regalado, así regalado. Así estuvieron. Así fueron facilísimos todos. Yo porque les quiero mucho, les pongo lo más fácil. A ver, la tercera dice, ¿cuál de las siguientes opciones es una posible representación del parámetro A de un ítem en teoría de respuesta al ítem? Entonces, la primera dice que la discriminación es un punto, bueno, vamos a ver la correcta directo, ¿no? Que era la C, y es la pendiente de la curva del ítem en el punto B de dificultad, es decir, es el punto de inflexión de la curva, ¿no? Esto no tenía nada más que hacer que dibujarlo. Esto lo hemos dibujado como 1.000.000 de veces, así que debería de haber sido pan comido, ¿no? El dibujo es así, y luego tenemos esto, y donde está la dificultad,
siempre les pongo la rayita aquí, que es la discriminación, ¿no? Y que está pendiente de la discriminación. Entonces, justo dice que es la pendiente de la curva en el punto B, y este es el B. Entonces, siempre lo hemos dibujado así, hasta por costumbre deberían de haberlo sabido, ¿no? Hasta así aprendimos que era la pseudodivinación. Sí, todo ahí. Entonces, si alguien no lo supo, le voy a contestar como doble mal. Una cosa de eso. Sí, ya quedado, acordado. También se lo mala. A ver, vamos a ver esta. La otra tenía un poquito de ambigüedad. ¿Esta? No, esa no es. Esa está bien. Es que la otra, la línea estaba tan pegada y que ni haciéndole zoom uno veía si de verdad era que bajaba. Porque tal vez hubieran sido colores diferentes. Uno hubiera dicho, sí, la de la mujer sale por abajo, pero no. A ver, dice, dada la siguiente gráfica de un ítem, ¿qué se puede inferir? A ver, entonces tengo esta gráfica. La curva de arriba es la de las mujeres y la curva de abajo es la de los hombres. Y justo ahí estoy poniéndoles, está esta diferencia, ¿ven? Que está esta diferencia de aquí. Entonces, dada una persona, vamos a dibujar otra rayita aquí, dada una persona aquí, pues la probabilidad de que lo responda bien las mujeres es casi 1, ¿no? Y la probabilidad de que lo responda bien un hombre es como 80%. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos inferir? Sí, que el libro es mejor. Pero es que yo le digo solo porque en las primeras dos de abajo. ¿Qué? ¿En cuáles dos de abajo? Ahí, donde está el 0.2, o sea, para verlo gráficamente, no estoy seguro cuál de las dos líneas está ahí y cuál es la que está abajo. Sí, en esa parte de aquí. En esta parte de aquí abajo, la que acabo de cerrar, esto, las dos están muy pegaditas, ¿no? Pero lo que dice es que en este grupo de habilidad las dos se están comportando igual. El tema no está ahí. ¿Dónde está el tema? Aquí arriba, ¿no? O sea, toda la parte de abajo como que más o menos funcionan igual, pero arriba se separan. Entonces, en general, las mujeres lo contestan más que los hombres. Entonces, este DIF es uniforme hacia las mujeres, ¿no? Entonces, la respuesta correcta era la B. Entonces, ahí está, y ya el último para que ya podamos empezar la clase. Por la intersección y que uno, entonces, Dice, da la siguiente gráfica de un ítem que se puede inferir. ¿Por qué no es uniforme? Porque es más fácil para las mujeres después de cierta habilidad, pero antes de esa habilidad era más fácil para los hombres. Exacto, ¿no? Está muy bien. Si se fijan, la curva de los hombres es esta, no es la que voy a poner de morado. Esta es la curva de los hombres. Y la curva que voy a poner de rojo, ya está de rojo. Y la curva roja es la curva de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que en toda esta zona de aquí abajo, el ítem está beneficiando a los hombres en lugar de a las mujeres en toda esta zona de abajo. Pero ¿qué pasa en esta zona de arriba? El ítem beneficia a las mujeres, entonces este ítem funciona como especial, ¿no? De un lado beneficia a hombres y del otro lado beneficia a mujeres. Beneficia a los hombres que saben menos y las mujeres que saben más. Exacto, ¿no? Beneficia a los hombres que saben menos y a las mujeres que saben más. Solo estoy repitiendo lo que dice Javier, ¿no? Entonces ahora, este no es uniforme, ¿va? Listo, esto estaba facilísimo también. Y ya, se acabaron los quiz. ¿Este era el último? Sí, ese era el último quiz, pero ya les pongo otro sobre el último tema de comparación, ¿va?
Facilito como todos. Va. Pero no para... No para ayer. A ver. Sí, no prefiero preguntar hacia la otra. A ver, entonces estábamos viendo equiparación, ¿no? Entonces, lo que vimos ayer de equiparación fue... Lo que llegamos a ver de equiparación fue el primer método, ¿no? El primer método es si tienes dos pruebas que miden lo mismo o casi lo mismo y que tienen anclas, o sea, que tienen ciertas anclas entre sí, algo que puedes hacer para equiparar es pensar que las dos pruebas, si nosotros acostamos lo que miden las dos pruebas, son pruebas en bloque, de tal suerte que la prueba 1, y aquí tengo la prueba 2, donde esta es la prueba 1 y esta es la prueba 2, pasa que mis pruebas las voy a tratar como si fuera una prueba matricial en bloques, ¿no? Y calibro mis parámetros así y saco las habilidades así para comparar las dos, ¿no? Entonces esta era la primera forma de equiparación y la más fácil porque solamente hay que calibrar puntos, ¿no? Como si fueran formas separadas. Esta es la primera forma de calibración, ¿no? La más fácil. Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene dudas en equiparación? ¿No? ¿Qué significa calibrar puntos? Sacar los parámetros de teoría de respuesta límite de mi teoría clásica como si fueran una prueba matricial. O sea, los metes al mismo análisis, como si fueran la misma población y que tú tienes dos formas distintas, pero en la misma población. Calibrar es sacar los parámetros de teoría clásica, teoría de respuesta al ítem, y las habilidades. Va. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces este fue el pan comido, ¿no? Ya se acabó. Es el más fácil. Vamos a hacer otro. Entonces el otro que tengo es otra vez. Estoy en el mismo caso porque equiparar es comparar dos pruebas. Entonces tengo dos pruebas. La prueba 1 y la prueba 2. Y las dos igual tienen anclas. Pero la prueba 2 tiene los ítems azules que no están en la prueba 1. Y la prueba 1 tiene los ítems, tiene los ítems rosas que no están en la prueba 2, ¿no? La prueba tiene anclas, pero no es igual. Entonces, para equiparar esta prueba, lo que se puede hacer es sacamos para cada ítem, vamos a pensar que este es el ítem 1, le voy a poner ancla 1, ¿no? Ancla 1. Está. Al siguiente le voy a poner ancla 2 y al siguiente se va a llamar ancla 3. ¿Va? Tengo tres anclas. Estas tres anclas. 1, 2 y 3. Entonces, lo primero que puedo hacer para equipararlas es decir, bueno, aquí está mi ancla 1, mi ancla 2 y mi ancla 3. Entonces, lo que voy a hacer es sacar los parámetros de teoría de respuesta al ítem de las tres anclas. Solo tengo tres, ¿no? Si tuviera más, pues de todas. Voy a tener mi dificultad y mi discriminación de la prueba 1. Y voy a tener mi dificultad y mi discriminación de la prueba 2. ¿Sí? Entonces vamos a este A1. Para mi ancla 1, pues va a tener, no sé, vamos a suponer que la dificultad
es 1. En la prueba 1, pues estaba fácil, ¿no? Y la discriminación, vamos a suponer que era 1, ¿va? Ahora vamos a tener el parámetro 2. Digo, los parámetros del mismo ítem, pero de la prueba 2. Entonces vamos a suponer que los parámetros del mismo ítem, pero de la prueba 2, en B2 va a ser 2. Y la discriminación va a ser 0.5. ¿Va? Hasta ahí, ¿todo bien hasta ahí? Y en el A2 y el A3 también tienen sus parámetros ahí. ¿Va? Entonces ahora voy a borrar esta parte de las pruebas porque pues ya no las sabemos, ¿no? Es que tienen anclas las pruebas y que son 2 pruebas y esas cosas de la vida. Y estamos hasta ahí, ¿no? Tenemos estos 2. Entonces una forma es que otra forma de equiparar es decir, bueno, al final, yo no, esta es otra hipótesis, ¿no? O sea, si yo no quiero comparar toda una población con toda otra población, dicen, lo que sí tengo de las 2 poblaciones es estas anclas, estas sí las tengo. Entonces, lo que a mí me gustaría es llevar los resultados de la primera prueba a los resultados de la segunda prueba, ¿no? A mí me gustaría pasar de una a la otra. Entonces dicen, este es el mismo caso, pero hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Dicen, bueno, pues voy a pasar de estos 2 parámetros a estos 2 parámetros. Entonces, ¿qué hago? Pues el primer caso es lo que dicen, bueno, voy a construir otro set de parámetros. Voy a construir el set de parámetros de equiparación. Entonces, tengo mi set de parámetros de equiparación, mi conjunto de parámetros. Voy a decir a A1, ahora le voy a asociar este B y este A. Pero, ¿quiénes son ese B y ese A? Pues el B y el A del nuevo parámetro va a ser, mi prueba 1 tenía un parámetro B de 1 y tenía un parámetro B2 de 2. Entonces, mi parámetro equiparado es qué tanto me moví del uno al otro. Entonces, es una forma de ver qué tanto me moví, o qué tanto se perturbó, o qué tanto cambió, o qué camino hay de aquí para allá. Aquí hay muchas formas, ¿no? Pero la más fácil y común es, si tengo 2 datos y quiero compararlos, pues lo primero que puedo hacer es sacar el promedio, ¿no? O sea, si yo quisiera, tengo 2 pruebas, quiero saber si Enoch, y no me acuerdo cómo te llamas. Y Elsa, sí, a ella le digo Elsa y a ti no, ya te digo Marta, ¿verdad? Bueno, de Elsa y Enoch, quiero comparar sus datos, cuántos sacaron en una prueba. Lo más fácil es ver su cantidad de aciertos y luego sacar el promedio entre los 2, ¿no? Para saber entre los 2 cuál promedio tuvieran. Entonces es lo mismo que se puede hacer aquí. Lo primero que puedo hacer es promediar el B1 con el B2. Entonces el promedio para B va a ser 1.5, ¿no? Y el promedio para A va a ser 0.75. Entonces el B es B1 más B2 entre 2, ¿no? Y el A es A1 más A2 entre 2. Entonces, lo único que hice fue calcular otro set de parámetros. Solo cambian estos parámetros para el A1, el A2 y el A3. Todos los demás parámetros quedan igual, ¿no? Entonces, lo que va a pasar ahora es que con este nuevo conjunto de parámetros yo voy a calcular las habilidades de los
estudiantes que tengo. Voy a calcularlas con todos los parámetros que tiene la prueba, pero cambiando estos, porque les estoy anclando al pasado. Entonces, ¿qué tanto cambiaron? Pues cambiaron tanto como el promedio de la distancia entre el pasado y el presente. Entonces, si yo tengo una prueba aquí, esta es mi prueba 2, ¿no? Porque es la que quiero comparar con el pasado. La prueba 2. Entonces, en esta prueba 2, pues yo tenía del ítem 1, luego tenía el ancla 1, luego tenía el ítem 2, luego tenía el ancla 2, así, ¿no? Tenía todos mis ítems ahí. Entonces voy a usarlos todos, solo que a la hora de calcular los parámetros, el ítem 1, pues no es ancla, ¿no? Entonces se quedan sus parámetros de ítem 1. El ancla va a pasar a tener los parámetros que acabo de calcular, ¿no? Va a tener los parámetros A equiparado, ¿no? A equiparado 1, donde este dato es mi A equiparado, ¿no? Entonces, el que era ancla va a pasar a tener el nuevo parámetro. Entonces, estoy cambiando este parámetro que acabo de sacar por este otro parámetro. El ítem 2, pues no era ancla, entonces se queda sus mismos parámetros. El ancla 2, si esta sí era ancla, entonces, ¿qué parámetros va a tener? Pues va a tener los parámetros nuevos equiparados. Entonces va a tener A equiparado 2. ¿Cuáles son estos? Pues son el promedio entre el anterior y el actual. Entonces yo reemplazo estos parámetros. Afectaría la discriminación y la dificultad. General de la prueba. General de la prueba. Toda la dificultad de discriminación de la prueba cambiaría porque cambié todos los parámetros de las anclas. Solo de las anclas. Entonces, con estos nuevos parámetros, vuelvo a calcular la habilidad de los estudiantes y sus valores plausibles, todo lo demás. Entonces, los nuevos valores que va a tener la habilidad van a ser valores equiparados al pasado. ¿Por qué? Porque los ítems ya tuvieron parámetros equiparados al pasado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vamos a borrar esto para que lo vean un poco más fácil. Para que vean por qué así, ¿no? Recuerden, tengo aquí dos ítems, ¿no? Entonces yo tengo aquí un ítem y el mismo ítem, pero este es un ítem ancla. Entonces el mismo ítem, pero en el pasado era este, ¿va? Entonces si yo tengo estos dos ítems, pues si yo quiero equiparar el azul al verde, al rojo, pues lo que estamos haciendo con esto es una curva media entre los dos, ¿no? Entonces mi equiparado es justo la curva verde. Entonces todos los ítems que son ancla, estoy reemplazando su curva azul por la curva en medio entre las dos curvas. Y esta curva es la que estoy llamando mi curva equiparada. Ahora, ¿se acuerdan que cuando les enseñé en la primera clase un ejemplo en el que calibrábamos la misma prueba con dos poblaciones, bueno, el mismo ítem con dos poblaciones diferentes? ¿Qué pasaba con la curva de las dos, el ítem calibrado con las dos poblaciones? Quedaba en medio igual. Entonces, las dos formas de equiparar son semejantes, ¿no? Entonces, solo que esta, gracias a que cambiaste esta, te cambian todos los demás ítems, ¿no? Porque esta varía. Ya te estás durmiendo, Julieta, estás muy cansada. ¿Poco oxígeno? No estamos cansados. ¿Ya están cansados? No comieron. Va. Entonces,
No piensen así. Yo les veo la juventud rebosando en su rostro. Escucho cómo me cubro por dentro. No, yo no puedo estar. Está peor que Era de bañarse, Entonces, la verde es la curva equiparada. Entonces, todos los ítems ancla los estoy cambiando por esta equiparación. Pero todo el demás set de ítems no cambió, ¿no? Es el mismo set de ítems con sus mismos parámetros. Entonces, a la hora de calcular las habilidades, lo que sí va a cambiar es el orden en el que está aquí. ¿Por qué pasa? Si un estudiante, por ejemplo, que tenía esta habilidad, pues su probabilidad de contestar la prueba, este ítem era aquí, pero ahora su probabilidad de contestar este ítem es aquí arriba, ¿no? Sí, le ayuda. Entonces le ayudó en este caso, ¿no? El equiparar la prueba. Pero al otro le afecta. ¿Al cual? Al de la roja. Profe, perdón. Sí. Ahí, digamos, el valor se le ajusta a la prueba 2, la azul. Sí, se le ajusta. En la roja también se cambia el valor de los ítems ancla, ¿o no? No, porque la roja es tu original, ¿no? Ah, ok. Sí, la roja es tu prueba 1. Sí. Esa prueba ya ocurrió, ¿no? Sí, pero entonces ya solo en la azul se cambia el valor de los ítems ancla. Los otros quedan igual. Ajá, vamos a cambiar en la Gracias. prueba 2. Sí. ¿Por qué en la prueba 2? Porque el resultado que quiero equiparar es el de la 2 a la 1, ¿no? No es el de la 1, o sea, a menos de que sea la idea, en general no comparamos el pasado a lo actual, sino lo actual al pasado, ¿no? Es como cuando sacan los valores de una moneda, de algo, de una casa. Cuando quieres comparar el valor de una casa con respecto al pasado, no dices es que antes valía menos, ¿no? Es con respecto al pasado, ¿cuánto vale hoy? Dices vale más, ¿no? Entonces lo que importa es el valor presente. Entonces lo que estamos haciendo con estos ítems, si alguien es economista, lo que estamos haciendo es traer el parámetro del ítem al valor presente. O sea, lo que valía el ítem es el ítem rojo, es la curva roja. Lo que vale ahora es la curva azul. Pero a la hora que con los datos de la curva azul me traigo la curva roja al presente, lo que me da es la curva que está en medio, ¿no? Esta que estoy marcando en color café. Esto es traer la curva roja al presente a partir de la curva azul. Más como la idea de traérmela. Profesor, pero entonces los trayéndolo al presidente siempre van a tener una probabilidad de contestar mayor que la que tenían antes. En este caso sí, porque en este caso el ítem antes era más fácil y ahora es más difícil, ¿no? En este caso. ¿Y en qué casos no? Pues sí, es lo contrario, ¿no? Piensen que este es el otro ítem, ¿no? Y ahora la curva roja es la que está aquí y la curva azul es la que está aquí. Entonces, ¿qué va a pasar con la curva equiparada? Pues como es en intermedio, lo que va a pasar es que me va a quedar aquí, ¿no? Ah, exacto. Entonces, en vez de ayudar, le afecta. ¿Por qué? Porque antes alguien que tenía esta habilidad contestaba con esta probabilidad y ahora contesta con esta que es más baja. Entonces, a la hora de traer el resultado de antes, que es la roja, al valor presente, que es la azul, me da que la probabilidad de contestarla correctamente disminuye. ¿Sí? Henry creo que fue el que preguntó. Bueno, este es un caso, ¿no? Si tienen más dudas pueden decir, ¿no? Pero en este caso, en el grande, le ayuda y en el pequeño que está de este lado le afecta, ¿no? Porque traer el valor presente lo que estamos trayendo es si el ítem mejoró o el ítem empeoró, las dos cosas hay que traerlas al presente, ¿no? Y esto afecta a mi prueba actual. Porque los que tenían cierta habilidad, pues mejora
o disminuye su probabilidad de contestar los ítems. Este es dicotómico. Este es dicotómico. ¿Y sería el mismo comportamiento? Sería lo mismo. Hay que sacar ahora un promedio de todos los parámetros. Ok, hasta aquí. Profe, perdón, ahí lo que usted está diciendo es entonces que la equiparación puede afectar positiva o negativamente. Un Exacto. ítem. El ítem y la prueba, ¿no? Ah, ok. Si las dos cosas las puede afectar, ¿no? Tanto positiva como negativamente, o si una prueba tiene estos dos casos de ítems, pues en una área o en una componente de mi prueba lo afecta positivamente y en la otra lo afecta negativamente, ¿no? Entonces, si tengo dos constructos, supongamos que es una de matemáticas y tengo álgebra y geometría, pues si álgebra era todo esto que está en amarillo y geometría era lo que está en verde, pues lo que pasa es que ahora al traer al valor presente mis datos de la prueba anterior, pues en la curva amarilla los beneficia y en la curva y en el lado verde los perjudica, ¿no? Entonces ya esto puede afectar mi prueba. ¿Qué tanto? Pues hay que tener toda la calibración nuevamente y sacar las habilidades y compararlas para saber qué tanto estuvo afectando mis datos finales, ¿no? Profe, perdón, en ese caso, digamos, ya viendo los resultados de la equiparación, se podría tomar la decisión de no equipararla, por ejemplo, si los resultados se ven muy afectados porque se estaría asumiendo un sesgo o no va por ahí. No, no va por ahí, porque o sea, cuando equiparas, lo que quieres lograr es encontrar qué tanto cambió algo al presente, ¿no? Ah, ok. Entonces, si la prueba estuviera hecha igualito y ya nada más tienes anclas, pues ya nada más calibra punto y ya, ¿no? Pero si las pruebas tienen un poco de diferencia, pues necesitas equiparar las pruebas para equiparar la medida, como equiparar la regla, ¿no? Para medir a las dos personas con la misma regla. Y además para encontrar qué tanto realmente la población se movió en los datos. Si la población al final los datos son perjudiciales y al inicio eran favorables, quiere decir que el favorable que ves no era un favorable ficticio, ¿no? No era tan real, ¿no? Porque te faltaba equipararla a la prueba anterior. Todo depende de cómo estén hechas tus pruebas y de cuál sea tu modelo. Siempre recuerden eso, ¿no? Todos estos análisis de teoría de respuesta libre en teoría clásica están sujetos a... Qué chistoso, nunca te he visto sin cubrebocas. Todas están sujetos al modelo de evaluación. Si nuestro modelo de evaluación desde el inicio dice que mi prueba 1 y mi prueba 2 son comparables porque las estoy haciendo idénticas, entonces, y no voy a usar equiparación y lo sustento al hacer mi modelo, está bien, no tienes que hacer equiparación. Pero si la prueba 1 la hiciste de una forma y la prueba 2 la hiciste de otra forma, pero tuviste el cuidado de tener anclas, aunque las hayas hecho de manera diferente, puedes buscar la manera de equipararlas para poder comparar los resultados de una prueba con la otra prueba. ¿Podría con el equiparamiento reducirse el tiempo? Sí, podría. Lo escuché. Ah, y es que era una pregunta exclusiva para los que vienen. Ay. No, no es cierto. Lo que preguntó fue que si cuando hago equiparación, la equiparación podría afectar el DIF. Es decir, si en mi prueba 2 tuviera DIF para mujeres y en la prueba 1 no lo tuviera, sí podría pasar que a la hora de hacer la equiparación se pudiera reducir el DIF o pudiera crecer, ¿no? Ok.
sí pudiera pasar, ¿no? Por ejemplo, si en la prueba anterior había div y en la actual hay div, pues puede ser que el div o se mantenga o aumente, ¿no? Entonces sí puede pasar, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿les quedó claro o quieren que hagamos otro ejemplo del mismo? Está claro. Va. No, mejor otro ejemplo. Ok, último ejemplo para de forma de comparación, ¿va? Tenemos que acabar las formas para que ya después solo nos enfoquemos a cómo se hace en R esto, ¿no? Ok. Pues vamos a hacer de nuevo. Pero recuerden, tengo una prueba, ¿no? Esta. Y tengo, lo voy a dibujar un poquito más corta. Ahí está. Voy a tener esta es mi habilidad. Luego, bueno, así con esta. Este es una. Ese es el antes. Y este es el después. ¿Vale? Entonces la azul es la prueba 2. Y la roja va a ser la prueba 1. ¿Ah? ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, ¿qué está pasando? Pues que este ítem es un ítem ancla. Es decir, aquí está mi prueba 1 y aquí está mi prueba 2. Si este ítem es el ítem ancla 1, lo que está pasando es que este ítem está aquí, ¿no? Está en las dos pruebas. Las dos pruebas pueden tener ítems distintos, ¿no? O sea, puede pasar que este ítem esté aquí y que tenga otro ítem que esté acá, ¿no? Entonces el rosa no está en la prueba 2 y el azul no está en la prueba 1, ¿va? Eso sí puede pasar, ¿no? La azul es la prueba 2. Listo, entonces ya tenemos ahí nuestro ancla 1. Entonces, ¿cómo? Si yo tengo ahora un ítem que acabo de equiparar, cuando lo equiparo, lo hice encontré este ítem verde con este método de equiparación que acabamos de ver, ¿cómo podría saber cuáles son los parámetros del ítem ancla 1 que están equiparados? ¿Cuál sería el parámetro B? ¿Quién me dice cuál sería el parámetro B? Es la dificultad. Es la dificultad, pero es la dificultad del ítem. ¿Qué es la dificultad de la prueba 1, ¿no? Del parámetro en la prueba 1. Ajá. Más la de la prueba 2 entre 2. Más la de la prueba 2 entre 2. Esto es el parámetro B, ¿no? Esto es mi nuevo parámetro B. Pues sí, pero pero no con la misma de esta, ¿no? Tendrías que, o sea, tú dices traer dos pruebas al presente. Pues sí, o sea, en la misma ancla, exactamente la misma ancla. Entonces, para equiparar la 2 y la 3 simultáneamente. Simultáneamente, pues la única forma que fuera simultánea hasta ahorita que se me ocurre puede ser computadora. Pero puede ser que equiparen la 2 y la 3 con, no sé, con la primera forma de calibrar, todo junto, y la 1 a la 2 y 3 con esta, por ejemplo, ¿no? Entonces traía la anterior a las dos actuales, ¿no? Va. Entonces tengo ahí B1 más B2 entre 2. Esto es mi parámetro B. ¿Y cuál es mi parámetro A? Pues mi parámetro A, A1 más A2 entre 2. Es decir, solo es el promedio, ¿no? ¿Sí? Y ya. Entonces lo único que hice fue recalcular los parámetros de la prueba y luego con estos parámetros calcular nuevamente las habilidades.
de todos los estudiantes, ¿no? Entonces las habilidades, como los parámetros de todos los ancla cambian, pues las habilidades finales van a cambiar. Los otros números salen de las otras anclas que están en la misma prueba, ¿verdad? Sí, ¿cuáles otros números? Sí, o sea, como digamos, es que ahí solo tendríamos dos puntos, el A y el B. Entonces, para hacer la curva, tendríamos que agarrar las otras anclas de la misma prueba para calcularlos. Sí, o sea, recuerden nada más que este punto, si esta es la dificultad, esta es la dificultad B2, ¿no? Y la discriminación en B2 es esta pendiente. Y en B1 es esta dificultad, ¿no? Y el A1 es esta pendiente. ¿Sí? O sea, aquí tengo B1, B2 y A1, A2. Son todos los números que tengo aquí. Pero sí, para recalcular la habilidad tendría que hacer esto para todas las anclas. No solo para una, sino para todas. Y con las nuevas anclas, recalcular la habilidad de toda mi prueba. ¿Ah? ¿Ahí se respondió la pregunta o falta algo? No, no, sí se respondió. Gracias. Me han traído una dona. En la primera mordida va a ver que se va a llenar de la ciudad. Vamos. Y va a ver todo rosa. Y sí pasa, lo que es que tú no te das cuenta porque no ves los colores, pero de verdad pasa. No. Sí, seguro. Va. Listo, entonces hasta aquí este método de equiparación a que hemos visto hasta solo parámetros. ¿Les queda alguna duda? ¿No? Que nos enseñe cuál va a poner el examen. Pues todos. Sí, todos. Entonces, ahora lo que pasa es que ya hicimos una nueva habilidad. Entonces, si tenemos nuestra nueva habilidad, lo que hay que hacer para analizar qué tanto cambió esta habilidad, pues es ver un análisis de cómo le fue a la prueba a las habilidades que tanto cambió. Nos vamos a suponer, para hacer eso hay que suponer que la habilidad de la prueba equiparada, vamos a ponerle que la prueba 2 equiparada se va a llamar prueba 2C, ¿no? Y la prueba 2 sin equiparar va a ser la prueba 2. Entonces, si ven aquí tenemos dos habilidades distintas, ¿no? Las dos son habilidades. Entonces, si nosotros comparamos estas habilidades, lo más seguro es que nos dé como una recta, como una curva así, ¿no? Pues va a haber muchos puntos por aquí, así. Pero a la hora de, si quieren lo dibujo como una recta, ahí está. Pero a la hora de que esta la pongo recta, o sea, hago la regresión, esta regresión me debe quedar como una recta. ¿Por qué? Porque lo que hice fue cambiar las habilidades uniformemente para todos los estudiantes o para todos los evaluados. ¿Qué tanto esta recta se inclina? Pues ya depende de qué tanto cambió. ¿Qué pasa si la recta se está inclinando hacia abajo? ¿Qué podríamos pensar? Piensen en un solo estudiante, ¿no? La recta se inclinó hacia abajo. Eso quiere decir que si yo tengo este estudiante, este valor X, y yo comparo este valor Y, lo que va a pasar es, ¿cuál valor va a ser más grande? Pues el valor X, ¿no? Entonces Y va a ser menor que X y
si la recta está inclinada, ¿no? O sea, la equiparación afectó la probabilidad de Es decir, la equiparación afectó la habilidad, ¿no? Y por ende la probabilidad de contestar la prueba o los ítems de la prueba. ¿Cómo lo afectó? Pues que ahora aquí la prueba 2 lo que hizo es que disminuyó las habilidades en general de los evaluados en la prueba 2 equiparado. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa si esto en realidad se está pegando al eje Y? Es decir, si la recta está más inclinada hacia arriba. ¿Qué creerían que está pasando ahí? A ver, si quieren dibujo otra recta. Tengo otra recta, que ahora la recta está como así. ¿Qué pasa con un valor aquí? ¿Qué está pasando si este es X y este es Y? En este caso, Y es mayor que X. Entonces, ¿qué pasó con la equiparación que hizo? ¿Disminuyó o aumentó? Que se requiere menor habilidad, profe. Se requiere menor habilidad para contestar los ítems de la prueba, es decir, aquí mejoró los resultados, ¿no? Las probabilidades crecieron. Si esto pasa. Y si estamos en este lado de acá, lo que pasó es que acá lo que tenemos es que Y es menor que... Ay, no se dibuja. ¿Está? Aquí tenemos que Y es menor que X. Entonces, ¿qué pasó? Si Y es menor que X, ¿qué pasa? ¿Afecta o mejora? Afecta, ¿no? Porque lo que dice es que los parámetros equiparados tienen menos habilidad que cuando ocupo los parámetros no equiparados. ¿Sí? ¿No? Te veo dudando. Sí, me perdí. Va. A ver, voy a volver a repasar esto. Es que no miro a dónde baja la línea, o sea, ¿cómo es que va? Ahorita lo dibujo de nuevo, ¿va? Para que lo podamos hacer. Creo que íbamos a terminar a las 7 la clase, ¿no? Sí. Va. Entonces, cuando dice bajo, sube, creo que ellos asumen que vas a subir la positiva negativa. Sí, pero sí es eso, ¿no? Ahí está. Vamos a suponer, vamos a estar en el primer caso. Entonces, bueno, déjenlo, borro otra vez, porque necesito más espacio. Ahí está. Vamos a pensar que el eje Y de todas las curvas que voy a dibujar esto, es la habilidad que me sale con los parámetros equiparados, ¿no? Esta es la habilidad que me sale con parámetros equiparados. Y lo que tengo en el eje X va a ser la habilidad que me sale con los parámetros normales sin equiparar, ¿no? Entonces, en uno tengo la habilidad sin equiparar nada y en otro tengo habilidad con parámetros equiparados. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa si cuando equiparo la recta de regresión entre los dos datos me sale así? Ay, sí dibujo así, sale así. ¿Qué está pasando con los estudiantes? Piensen en un estudiante en específico que va a ser Rosa, ¿no? Este estudiante en la prueba sin equiparar tenía esta habilidad. Pero ahora, ¿cuál es la habilidad que tiene ese estudiante? ¿Qué es menor? ¿Este o este? ¿De quién es menor? Este movimiento horizontal y el movimiento.
A ver, si quieren vamos a ponerle numeritos para llegar más fácil. A ver, voy a ponerle números, ¿va? El lado azul va a ser, es la prueba equiparada, ¿no? Entonces este va a ser el 1, este bueno, el punto 1, este va a ser el punto 2, este va a ser el punto 3, el punto 5, bueno, punto 6 y punto 7, ¿va? Y en el horizontal también, este va a ser el punto 1, el punto 2, el punto, está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿va? Ahí está. ¿Listo? Entonces vamos a volver a dibujar nuestra recta de regresión, va a ser así. Entonces, recuerden, el eje Y representa la habilidad de datos equiparados y el eje X representa la habilidad de datos sin equiparar. ¿Va? Eje X, datos sin equiparar, eje Y, datos equiparados. Entonces ahora vamos a tener un estudiante, va a ser un estudiante rosa. Si tengo alguien que tiene esta habilidad rosa, ay no, es rosa. Ahí está. Que tengo esta habilidad rosa, ¿no? Ahí está mi evaluado. Entonces, ¿cuál es su habilidad sin equiparar? 1 punto algo. 1 punto algo, ¿no? Esa es su habilidad sin equiparar. ¿Y cuál es su habilidad equiparando? Como 5, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la habilidad? ¿Disminuyó o aumentó? Aumentó. Entonces, ¿qué pasa si ahora tengo alguien que tiene 1, 2, 3, 4, ¿no? Tiene la habilidad aquí en 4. Entonces, tiene la habilidad en 4. Híjole, ya llegó hasta acá arriba. 8. Ajá, 8. Entonces, ¿qué pasó con su habilidad? Tenía una habilidad de 4. Cuando equiparo, ¿qué habilidad tiene? 8. Entonces, ¿aumentó o disminuyó? Aumenta. Aumenta, ¿va? Ahora vamos a... Entonces, aquí en este caso, cuando equiparé, ¿qué pasó? ¿Mejoraron o se quedaron igual los datos? Mejoraron. Mejoraron, ¿no? Doctor, y por ejemplo, Mejoraron, sí. la niña sin equiparar, tuviera la habilidad, por ejemplo, en 6, Vamos a hacer el ejercicio, ¿va? Espera, no te adelantes, espérame, ya lo dibujo, ¿va? Yo soy lento. Ahí voy, es que tu compañera de aquí me presiona. A ver. Espérame. ¿Ya ve cómo sí me presiona? Yo le dije que tenía cuidado. Sí, bueno, yo que no te hice caso, muy mal. No es cierto, presiona. A ver, ahí está, ¿no? Vamos a tener, ahí están los pasos y ahí están los otros, ¿no? No voy a poner los numeritos porque no puedo escribir bien, ¿no? Pero ahí están. Y voy a poner ahora que la curva, la recta de regresión me sale así. ¿Va? Entonces ahora sí, dígame, ¿qué pasa? Espérame. Me presiona, ¿ve? ¿Ya lista? Ahora sí. A ver qué pasa si tengo un estudiante aquí que tiene esta habilidad rosa. ¿Qué habilidad tiene ahora? 2.5. Le fue mejor en el pasado. 3, ¿no? Tiene habilidad. En el pasado tenía habilidad 3, ¿no? Ajá. Recuerden, esto es el pasado, como dice Ángela. Ujú. Ahora, y la habilidad equiparada es esta, ¿no? Ujú. Entonces, este ejemplo lo quería hacer su compañera de aquí, entonces vamos a dejar que lo haga. Vamos. Sí, no, entonces disminuyó porque tenía antes 3 habilidades 3 ahora tiene habilidad 2.5, entonces ahí disminuyó. Muy bien, ¿no? Entonces,
como dice su compañera, lo que pasa en este caso es que alguien que tenía una habilidad 3 antes, poquito arriba de 3, ahora tiene una habilidad de menos de 3. Entonces, sí, de 0.25 grados, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que a la hora de equiparar, los datos de la habilidad disminuyeron, ¿no? Entonces me afectó la equiparación. Lo que dice es que antes los tenía más arriba de lo que en realidad estaban. En el ejemplo 2, ¿no? En el segundo ejemplo. Pero en el primer ejemplo, lo que quiere decir es que antes tenían los datos más abajo de lo que en realidad era. Es decir, que aumentó, la habilidad había aumentado, de los estudiantes en general había aumentado más de lo que yo estaba viendo, ¿no? Y en el segundo caso es que yo veía que la habilidad había aumentado mucho cuando en realidad o no aumentó o incluso pudo haber disminuido, ¿no? Entonces, ahora sí, con estos dos, ¿sí le entendieron más o menos o quieren otro ejemplo? ¿Está bien? ¿También los que están en línea? Ángela, Graciela. Sí, profe, está claro, muchas gracias. Está claro. Está claro. Va, entonces ya nos falta poquito para que se acabara la clase, entonces le voy a preguntar a alguien de los que están en línea, porque los que están aquí les puedo ver su cara cuando no entienden, ¿no? Sí, pero a los que están allá no. Entonces, a ver, Lucy, Kioto. ¿Sí? ¿Sí? Ay, veía una cara, pero es la mía. Lucy Kioto, entonces, ¿me puedes explicar qué es equiparación primero? Equiparación es cuando estamos, a ver, ¿cómo lo explico? Entrelazando una habilidad, digamos, que tiene que ver con el pasado y con el actual. Entonces vemos si en este caso la persona de estudio aumentó o disminuyó su habilidad. Y esa sinergia o esa comparación es la equiparación. Así lo entiendo yo. Sí, más o menos, ¿no? Pero sí, tal vez le faltó un poco de detalle, pero sí, ¿no? O sea, lo que dijo su compañera de forma más detallada es, tengo dos pruebas, ¿no? La prueba 1 y la prueba 2. Entonces, la equiparación es comparar los resultados de las dos pruebas. Puede pasar que la prueba 1, que es lo más usual, es que se haya ocurrido en el pasado y la prueba 2 ocurre en el presente. Esa es una forma. Pero las dos pruebas pueden haber ocurrido en el mismo tiempo, pero haber sido con diseños diferentes y aún así estar ancladas. Entonces, para que yo las pueda comparar, necesito equipararlas, es decir, llevarlas a la misma métrica. ¿Cómo las llevo a la misma métrica? Pues, como están ancladas, voy a llevar a los parámetros a un punto estable, ¿no? Para que el parámetro me funcione en ambas y las pueda comparar. ¿Cómo llevo este parámetro a una función estándar entre las dos? Pues tengo varios métodos. Los que hemos visto hasta ahora solo son dos. El primero es calibro, es decir, saco los parámetros de las dos pruebas haciéndolas juntas, ¿no? Calibrándolas juntas como si fueran una sola prueba hecha en bloques y obtengo sus parámetros y sus habilidades. Y mi otra forma de hacer la equiparación es calibro cada uno por separado y el nuevo parámetro para sacar las habilidades es el promedio de los dos parámetros, ¿no? Del anterior y del actual. Y entonces con este nuevo set de conjunto de parámetros vuelvo a sacar las habilidades y es cuando puedo compararlas. O una prueba. Queremos saber, digamos, al inicio del periodo escolar, queremos saber cómo están sus habilidades en matemáticas. Pero al final de 2 meses, cuando estamos terminando la primera unidad, queremos saber si las clases o lo que recibieron durante ese semestre mejoró sus habilidades.
podemos hacer otra prueba que no sea de diabetes, sino de integral, y que podamos ver si sus habilidades han cambiado y esas dos pruebas harán sí. Que también van a ser diferentes mundos. A ver, déjame ver si te entendí, ¿va? Voy a borrarlo todo para dibujar lo que su compañera preguntó. No sé si todos los que están en línea lo escucharon, pero lo que preguntó... No, no lo profe, escuché. no se escucha. No se entiende nada de lo que dice. Ok, entonces voy a tratar de explicar lo que preguntaste. Si no es así, me dices, ¿va? Lo que dice es, tengo... A ver, voy a borrar otra vez para dibujarlo bien. Lo que dice su compañera es, tengo un ciclo escolar, ¿no? Este es mi ciclo escolar ahora, ¿no? Aquí está iniciando el ciclo escolar y aquí está acabando el ciclo escolar, ¿no? Entonces dice su compañera, tengo una prueba. La prueba tiene ciertos ítems, ¿no? Entonces la prueba la voy a aplicar aquí como si fuera una prueba diagnóstica. Y luego la misma prueba, sin cambiarle nada, se la aplico a los mismos estudiantes aquí, pero aquí se vuelve una prueba de final de curso, ¿no? Pero es la misma prueba. Todos los ítems están iguales en una y en la otra. Y dice, lo que quiero ver es cómo les fue en la prueba. ¿Para qué? Pues para ver si mejoraron o no mejoraron. Entonces, ¿qué creen que pasaría con estas dos? ¿Quién puede emitir una opinión? ¿No? ¿Nadie? O sea, tenemos que sacar la habilidad, primero tenemos que tener el dato de los del diagnóstico y luego agarrar los que hicieron la prueba en el presente, sacar los ítems ancla, sacar la media de esos ítems. ¡Ay! Y eso nos va a dar... Es que este perro, es que tengo un perro, ustedes me están mordiendo. Y ya me perdí, ya no. Ah, ya te perdiste, ¿no? O sea, sí, miren. Es que el tema aquí es que el ancla es toda la prueba, ¿no? Porque la prueba sacar la media de todo. La prueba, ¿no? Entonces, toda la prueba es la misma y no solo toda la prueba es idéntica, sino que la prueba fue aplicada a los mismos estudiantes, solo en momentos distintos. Entonces, si yo lo estoy haciendo así, por ejemplo, si yo estoy haciendo o sea, ¿cómo me podría servir esto? Si yo voy a darles una clase a ustedes, el que dé respuesta al ítem en el que les voy a medir lo que voy a enseñar en la clase, y ustedes no lo saben al inicio, pues, si lo supieran, no estarían tomando el curso. Pero, al final del curso, lo que yo evaluaría es si aprendieron o no. Pero el problema ahí es que lo que estaban al inicio del curso, el problema es que eso no lo sabían. Entonces no lo podían saber. Entonces aquí no necesito equiparar porque es la misma población, la misma prueba, solo en momentos distintos. En este caso en el que la prueba es sobre lo que voy a enseñar apenas, ¿no? Un div sí, pero no precisamente ver la comparación entre las dos porque pues la idea es que al final pues tienen muchos conocimientos nuevos que pues antes nadie los había enseñado, ¿no? En este caso que fuera como un curso. Pero, ¿qué pasa? No sé si han visto que para luego entrar a ciertos posgrados, lo que hacen es un curso propedéutico, ¿no? Este curso propedéutico en realidad no enseña nada nuevo. Enseña cosas que ya deberían de saber. Como son de diferentes áreas, o sea, hay profesionales de diferentes áreas. Probablemente no todos sepan lo mismo, o sea, no todos no saben nada, ¿sabes? ¿No? Sí, o sea, lo que pasa es que el punto base de eso es que si quieres entrar a ese posgrado, tú ya deberías de saber todo esto sin importar de dónde vienes, ¿no? Entonces, si dice, este es un curso propedéutico para entrar al posgrado, ahí sí tiene sentido, o a la licenciatura, que también luego hay, evaluar una diagnóstica
y una al final. ¿Por qué? Porque en teoría desde que entraron, o sea, desde que estaban en el punto inicial, deberían de haber dominado todos los contenidos de la diagnóstica, ¿no? Pues en teoría ya lo sabían, pero se les hace la diagnóstica para encontrar a aquellos que no saben algo. Y eso que no saben, a lo largo de este curso propedéutico, puedan aprenderlo o recordarlo, porque en teoría ya lo saben. Pues esa es la asunción, la suposición, ¿no? Puede ser que todo lo que decías del background, no sé qué, de contexto sea cierto, ¿no? Pero en teoría, como es una prueba de algo que ya sabían, les podrían haber evaluado todo aquello que ya sabían. Se les da este curso para decir, bueno, para que veas que yo soy buena onda, te voy a enseñar a lo largo de este curso propedéutico todo lo que se supone que tú ya sabías. Y entonces te llevo aquí. Entonces, para ver qué tan eficaz fue mi curso propedéutico, yo sí puedo aplicar una prueba definitiva aquí, una prueba final, que en realidad es la misma prueba que les había aplicado al inicio, ¿no? ¿Qué ventajas tengo o qué obtengo aquí? Pues lo que tengo es que puedo saber qué cosas aprendieron en el curso propedéutico o recordaron o acabaron de entender porque tal vez las sabían pero no las entendían, pero qué tanto les ayudó el curso propedéutico en vista de cómo estaban al inicio y cómo están al final, pero porque ya lo sabían, ¿eh? Ojo, ¿no? Si no lo sabían, pues esta prueba inicial diagnóstica pues está como medio amañada, ¿no? Porque pues yo ya sé que no saben, ¿no? Pues evaluarlos por algo que no saben, pues es injusto, ¿no? Además porque per se ya sé que no saben. Pero si lo saben, puedo evaluarlos, ¿no? Entonces aquí no tengo que hacer equiparación. ¿Por qué? Porque al final, todo lo que avanzaron, o sea, todo esto que avanzaron aquí, es real porque es la misma población, con la misma prueba entera, todos los ítems, que se aplicó en dos momentos distintos, pero a la misma población, misma prueba. No tengo que equiparar. Entonces, aquí sí puedo medir qué tanto avanzaron, ¿no? Entonces, aquí no hay necesidad. Nada más así, comparas y dices, bueno, antes decía así y ahora les va así, y eso ya es el avance como real, ¿no? Va, ¿todos entendieron esta idea? Listo. Entonces, pues se nos ha agotado el tiempo, pero nos vemos, no se les olvide. Nos vamos a ver el sábado 27, ¿no? No, el otro. ¿Qué? ¿Me corrieron la fecha? ¿Pero a qué hora pasa? Como el sábado pasado. Sí, a las 10, bueno, a las 10 de la mañana. Que dejen ver qué hora es allá, a las 10 de la mañana aquí. Ah, no, a las 10 de la mañana aquí es allá las 9 de la mañana. Entonces, bueno, está bien, a las 10 de la mañana de aquí, ¿va? Entonces, a las 10 de la mañana de aquí nos vemos el sábado 27 para ver esto mismo que ya vimos, pero en R. Arturo, Sí. ¿siempre vamos a estar de 10 a 2? ¿Más o menos? Sí, más o menos. Y recuerden que yo espero que a más tardar el día lunes 22 les pueda subir el quiz que me falta y la prueba final, ¿no? Que va a ser por equipos. Ah, sí, pues sí, les puedo dejar otra tarea con más textos para leer. Sí, está bien. Ya me lo pidieron. ¿Ven cómo ustedes me piden esto para y luego dicen que no? Me piden más tarea y yo dicen que ya siempre no. Entonces, yo siguiendo todo lo que ustedes ordenan y mandan, les voy a poner otra tarea, otro quiz
Sí, pues dijo su compañero, ¿no? Tarea, quiz y tarea final. Hay que preparar esa nota. Ah, y el quiz para reponer el quiz que no hicieron, ¿no? Entonces se los pongo a lo más el lunes 22 y los equipos serían de 4 personas, ¿no? Dale. ¿Vale? 5 somos. 5 son siempre. Está bien, 5 Si siempre. falta uno, no sé. Va, dale. Hecho, entonces nos vemos el 27. Estudien mucho, por favor. Y ayer otra vez.